Bienvenidos nuevamente a Salud en Casa, soy Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día vamos a hablar acerca de un trastorno funcional del aparato digestivo, entendiendo una cosita muy interesante con respecto a las condiciones o las enfermedades que afectan nuestro aparato digestivo. Es que la mayoría de ellas, si no todas, dan síntomas muy parecidos. Por eso es que es muy importante que usted no se haga autodiagnósticos, porque probablemente en gastroenterología el autodiagnóstico más comúnmente utilizado y muchas veces el menos acertado es el de gastritis, solamente porque los síntomas se parecen en todas las condiciones que afectan a nuestro aparato digestivo. Hoy día vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, antiguamente conocido como colon irritable, y luego le cambiaron el nombre porque se dieron cuenta de que el problema no estaba únicamente en el colon por los síntomas que producía, sino que podía verse relacionado a lo largo de todo el tubo digestivo. Entonces decidieron llamarle síndrome de intestino irritable. Es un trastorno funcional. No hay una causa específica que lo explique o que lo produzca, pero sí, por ejemplo, se sabe que luego de algunas infecciones intestinales o parasitarias, como la yardiasis, por ejemplo, la yardia es un parásito que se aloja en el intestino delgado. Cuando una persona tiene esta condición, si tiene ciertas predisposiciones, podría luego desarrollar un síndrome de intestino irritable. A esto se le llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que no es la mayoría de las veces. La mayoría de las veces se presenta en individuos jóvenes, sanos, con una buena constitución física y más comúnmente en mujeres que hombres. Como no se sabe exactamente qué cosa es lo que la produce, sí se ha podido observar algunas cosas. Por ejemplo, que la mayoría de las veces son mujeres. Por ejemplo, que son personas jóvenes que tienen una buena constitución corporal. Por ejemplo, que solamente te afecta de día y de noche estás perfecto. Es por temporadas y por épocas. De hecho, un criterio para establecer el diagnóstico es que esta condición te moleste 3 días al mes, por lo menos 3 meses seguidos, solamente de día. Está relacionada muchas veces con los cambios de ánimo, cambios en el patrón, en el carácter o por el estrés. Por eso es que todavía no está muy claro el escenario sobre el cual se puede trabajar con respecto al síndrome de intestino irritable. ¿Qué síntomas puede producir? Puede producir dolor abdominal, como en muchas enfermedades que afectan el aparato digestivo. Puede producir distensión abdominal, como en muchas condiciones que afectan el aparato digestivo. Puede producir diarreas, pero no unas diarreas líquidas, aguadas, aunque a veces sí. Puede alternarse la diarrea con el estreñimiento, como en muchas enfermedades que afectan al aparato digestivo. Por eso es que es importante que antes de ustedes establecer un diagnóstico en ustedes mismos, si tienen alguno de estos síntomas, sepan que el único capacitado para poder hacer el diagnóstico de intestino irritable es el gastroenterólogo. Así que gastroenterólogos hay muchos, ustedes tienen que ir a buscar algunos de ellos. Eso es lo que grafica de manera general el panorama del síndrome de intestino irritable. Una de las características, como siempre digo, es que está condicionado a las horas en las que estamos despiertos. Por eso es que dicen que tiene que ver mucho con el estrés y con el estado de alerta. El aparato digestivo tiene un mecanismo de control de funcionamiento neurológico, pero que no deja de estar a expensas de nuestra psiquis, de nuestra mente. Por eso es que hay muchas personas que dicen tengo diarrea de estrés, y cuando están sometidas a situaciones de estrés, primero empiezan a tener molestias y luego terminan con una diarrea. El síndrome de intestino irritable tiene que ver un poco con esto. Esta condición es más común, 2 veces más común en mujeres que en hombres. Es muy difícil que después de los 50 años de edad podamos tener síndrome de intestino irritable, sobre todo si es que no lo hemos tenido antes. Eso es una condición que afecta a adolescentes, que son una etapa de cambio importante, adultos jóvenes. Los Estados Unidos se calcula que más o menos el 15% de la población tiene esta condición. Por eso es que se hace importante que ustedes consulten a un gastroenterólogo, porque hay otras condiciones que podrían dar los mismos síntomas y sí requieren manejo y un diagnóstico oportuno. ¿Por qué razón tendríamos que ir a un gastroenterólogo para que nos haga qué estudios? En realidad, más que hacer estudios diagnósticos, los estudios van a estar orientados a descartar otras enfermedades que podrían explicar esas mismas molestias, esos mismos síntomas, pero por otras razones que sí requieren tratamiento. Por ejemplo, si tú tienes molestias gastrointestinales de tipo dolor, distensión, cuando comes, sobre todo cierto tipo de comida, y te alivias después de que vas a defecar,
Podría ser que tengas una intolerancia a la lactosa, que es bastante común en gente joven. Podría ser que tengas una celiaquía o estés empezando con alguna intolerancia alimentaria distinta a la de la lactosa. Podría ser que tengas enfermedad inflamatoria intestinal, que sí es una condición autoinmune que tiene que ser bastante bien estudiada. Si tienes factores de riesgo familiares, como por ejemplo historia de cáncer de colon y tienes menos de 50 años, si tienes esta historia de síntomas, de todas maneras una colonoscopía o una endoscopía para descartar a veces que no hayan la presencia de algunos parásitos que también podrían producir estas condiciones. Existe una valoración que utilizan los gastroenterólogos que se llaman criterios de Roma, porque precisamente allí fue donde se reunieron ellos para establecer criterios de diagnóstico en gastroenterología para hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, para dar pues la explicación o encontrar una herramienta clínica que haga sospechar que la persona tiene esta condición. Y tiene que ver precisamente con una serie de valoraciones que van más allá de una endoscopía, de una colonoscopía o de alguna otra prueba auxiliar que a veces podríamos no necesitar realizarla cuando tenemos clara la valoración clínica. Por eso es que es importante que ustedes sepan que si de pronto empiezan a tener alteración en el patrón defecatorio, estreñimiento con diarreas, dolor abdominal, distensión abdominal, la presencia de meteorismo, que muchos de estos síntomas se alivian luego de la defecación, cuando dormimos bien y no tenemos molestias, cuando estamos sometidos a ciertas situaciones. Si estos síntomas se presentaran después de un cuadro infeccioso, sí podría ser que seamos pues parte de ese 15% de la población que podría tener esta condición. Lo importante es saber que no hay un tratamiento específico, pero sí hay un manejo muy importante con respecto a esto. El tratamiento básicamente pueden ser medidas higiénico-dietéticas, se puede ensayar algunos medicamentos que controlan el tránsito intestinal, algunos antidiarreicos, podríamos usar probióticos que se están ensayando con bastante buenos resultados en el síndrome de intestino irritable, pero lo que más y mejores resultados ha dado, precisamente porque se ve más en mujeres que en hombres, en gente joven y está vinculado con el estrés y gente que cuando está tranquila no tiene nada, se van de vacaciones y pasó este problema, es la terapia y manejo del estrés. Aunque no lo crean, el acompañamiento psicoterapéutico en estas personas, en estos pacientes, es lo que ha dado mejores resultados. Pero nuevamente, si usted es una persona adulta con factores de riesgo para problemas que afectan directamente el aparato gastrointestinal como cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn u otras condiciones, o de repente tiene más de 30 años y tiene síntomas de dolor en la boca del estómago y otras molestias, tiene que ir al gastroenterólogo, sobre todo dependiendo de la edad y de sus factores de riesgo. Espero que les haya quedado claro, lávense las manos, abran las ventanas y nos vemos en el próximo programa.